Camila, Kipemolina y Kisporé, y actualmente que está presentando Núñez Caramara en Alexander, ¿no? Entonces, en relación a lo que son las técnicas de baja y lo que es alta complejidad, tenemos que saber más que todo lo que es la parte general sobre de qué se va para poder enfocarnos en dichas técnicas que posteriormente van a ser detalladas. Entonces, como un preámbulo, más que todo estos son medicamentos que estimulan la maduración y la liberación del ovocito secundario desde lo que es el folículo ovárico. En este caso, sabemos que en relación a lo que es el ciclo ovárico tenemos la fase folicular y lo que es la fase lútea. Entonces, aproximadamente 24 horas antes se produce lo que es el pico de la LH para producirse lo que es la ruptura de lo que es el folículo de Graf. Principalmente la LH porque también actúa la FSH, lo que es estradiol y otros hormonas. Entonces, ese pico de la LH es esencial para lo que es la ruptura y además se produce debido a lo que es al pico también de estradiol que ocurre 36 horas antes de la ovulación. Entonces, todo ese proceso, en este caso, para poder permitir lo que es la ovulación, lo que es la ruptura del folículo de Graf, se puede impulsar gracias a dichos medicamentos. Entonces, tenemos lo que son los inductores de la ovulación, lo que son las técnicas de baja complejidad y las técnicas de alta complejidad. Los de baja complejidad tenemos las inducidas por fármacos y la inseminación artificial. Las inducidas por fármacos permiten lo que es el crecimiento folicular y estimulación para la ovulación. Por ejemplo, tenemos el citrato de clomifeno y lo que es el letrozol que lo utilizaban para pacientes, por ejemplo, que desean gestar, que tienen SOAP. Entonces, síndrome ovario poliquístico. Entonces, estas pacientes, por ejemplo, lo que es el letrozol se utiliza actualmente, que lo que es el citrato de clomifeno, por el hecho de que el letrozol actúa tanto en las dos fases, folicular y lútea, en la cual sea 5 miligramos del tercer al séptimo día, ¿no? En la cual, ¿cuál es su acción de lo que es el letrozol? Inhibir lo que es la aromatasa. Entonces, al inhibir lo que es la aromatasa, ya no se va a producir lo que es el estradiol y lo que es la estrona, que son los estrógenos, principalmente el estradiol, que es el E2. Entonces, al no producirse, se va a generar el aumento de la producción de la GnRH, y así impulsando como una forma de inducción a la ovulación. Otra parte tenemos lo que es la inseminación artificial, en la cual se va a introducir directamente lo que es el líquido seminal, aproximadamente 0.3, 0.5 mililitros intrauterino a través de lo que es la cavidad uterina. Y bueno, este puede ser a través de lo que es una pareja o en este caso lo que es un donante. Lo que son las técnicas de alta complejidad, tenemos lo que es la fertilización in vitro. La fertilización in vitro, nos basamos que es una aplicación en un laboratorio, que es fuera del cuerpo materno. Entonces, ¿qué le ocurre? Que se extrae, en este caso, lo que es el ovocito, y en este caso, mediante lo que es una aspiración intravaginal guiada por ecografía. Posteriormente, en lo que es el laboratorio, se va a comenzar lo que es la unión, lo que son la selección de los espermatozoides con mayor capacidad, y en este caso, lo que es el ovocito aspirado. Posteriormente, se va a implantar en la etapa de Murray, lo que es el tercer día. Eso se va a ser explicado más adelante. Solamente estoy dando generalidades. Entonces, se implanta lo que es el tercer día, pero antes se realiza lo que es el estudio genético preimplantatorio. Lo que es el ITSI, en este caso lo que es la inyección de espermatozoide intracitoplasmática, en la cual también se hace vía intravaginal, y luego ocurre que se da lo que es una inyección con una micropipeta, se atraviesa lo que es la zona pelusa hasta llegar a la parte intracitoplasmática de los sitios secundarios. Entonces, en sí, luego de que ocurra lo que es la fecundación propiamente dicha, se da lo que es la extracción mediante lo que es aspirado, y posteriormente se coloca lo que es una incubación, y posteriormente a ello se hace lo que es un estudio genético, que es la implantación. Entonces, en el estudio genético preimplantatorio tenemos de tres tipos: el A, el M y el EDR. El A es más que todo para las aneuploidías, por ejemplo, se puede pedir en pacientes mayores de 35 años, pacientes con abortos recurrentes mayor o igual a 2 según la FIGO, en implantaciones fallidas, porque la inseminación
la inyección intracitoplasmática de los espermatozoides se realiza cuando lo que es el FIP, la lesión in vitro, ha fallado. Lo que es la M2, pues, alteración genética, lo que son las mutaciones, por ejemplo, en pacientes que tienen antecedentes familiares de ello, o por ejemplo, tenemos el SR, que más que todo la parte estructural, que tienes una pareja con deleciones, traslocaciones, duplicaciones. Entonces, se analiza estos parámetros más que todo lo que es la parte genética molecular y se hace lo que es la implantación vía vaginal hacia lo que es la parte intrauterina. Entonces, en lo que es en la parte epidemiológica, tenemos en el ámbito nacional las técnicas de baja complejidad y lo que es las técnicas de alta complejidad. Como he mencionado, las bajas complejidades tenemos lo que es el inducidas por fármacos, el clomifeno, lo que es el letrozol, y lo que es la inseminación artificial, en la cual en Perú se usa más lo que es la inducción por fármacos en relación a la baja complejidad. Y acá tenemos que lo que es su efectividad tiende a ser mayor, pero no exponencialmente en relación a la inducida por fármacos, ¿no? Es una diferencia no tan diferencial, no tiene lo que es una gran diferencia de respuesta en la parte de la efectividad en relación de la inseminación artificial con lo que es la inducción por fármacos. En relación a la alta complejidad, como he mencionado, tenemos lo que es la fertilización in vitro, lo que es la inyección espermática intracitoplasmática y el estudio genético que se hace preimplantatorio, en la cual, en la cual se realiza mayormente es la fertilización in vitro. Y como he mencionado, si es que se falla, se realiza la siguiente técnica que es el ITSI, ¿no? Entonces, en relación a su efectividad, sabemos que el ITSI tiene lo que es una mayor efectividad, pero como he mencionado, tampoco tiene una gran diferencia. Pero siempre se realiza lo que es un estudio genético preimplantatorio. No se realiza con frecuencia, pero es lo recomendable para poder evitar lo que son las aneuploidías, lo que son las trisomías, monosomías, las translocaciones, las lesiones, las duplicaciones y lo que son las alteraciones genéticas, ¿no? Por ejemplo, la fibrosis quística, entre otros. Entonces, es importante saber estas técnicas de baja y de alta complejidad para pacientes, en este caso, que desean inducir lo que es la ovulación, pacientes también que tienen SOP, ¿no? Que utilizamos más que todo lo que es la parte de fármacos, y en pacientes que SOP, si es que no desean gestar, utilizan lo que son el profestaje, ¿no? Y bueno, ese sería por mi parte. Muchas gracias. Le doy paso a mi próximo compañero. Ya, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Acá voy a seguir con la exposición. En este caso voy a hablar de las técnicas de la baja complejidad, que es por inducción de fármacos, ¿no? Como mi compañero también ya lo mencionó, lo que es en la parte de la introducción, ¿no? En este caso, la inducción de fármacos se utiliza lo que es el citrato de clomifeno y lo que es el letrozol, ¿no? Y también otros fármacos que voy a mencionar, como la metformina, ¿no? Gonatrofinas, ¿no? Bueno, en caso del citrato de clomifeno, este es un modulador, ¿no? Selectivo que va a actuar a nivel de los receptores de los estrógenos, ¿no? Y se caracteriza porque es fácil de administración y tiene pocos efectos secundarios, ¿no? Bueno, es derivado, ¿no? De un esteroideo del trifeniletileno y va a actuar, ¿no? Como un antagonista, ¿no? Como dije, del estrógeno, y va a actuar a nivel del hipotálamo y el útero, ¿no? Y se va a metabolizar a nivel del hígado y se va a excretar por las heces. Bueno, en caso de citrato de clomifeno vamos a encontrar dos isómeros, ¿no? Y ya sería el suclomifeno, que va a representar lo que es el 38%, y el N-clomifeno, que representa el 62%, ¿no? Bueno, acá es más importante el N-clomifeno, ¿no? Porque está más relacionada a lo que es a la ovulación, ¿no? Y es más potente y tiene una acción más corta a comparación del suclomifeno, ¿no? Bueno, los mecanismos, ¿no? De lo que es el citrato de clomifeno, como dije, va a bloquear lo que es, ¿no? La retroalimentación del estradiol, ¿no? Esto va a provocar.
Ya bueno, continuando acá con lo que es ¿no? El mecanismo de lo que es, ¿no? Del citrato de clomifeno, o sea, su mecanismo vendría a ser, ¿no? Que va a bloquear lo que es la retroalimentación negativa, ¿no? Del estradiol sobre el hipotálamo, ¿no? No sabemos que el hipotálamo se sintetiza lo que es la GnRH, ¿no? Al haber ya o sea, a bloquear esta retroalimentación negativa, el hipotálamo va a empezar no, aumenta lo que es la síntesis de GnRH, ¿no? Y esta GnRH se dirige a nivel de la adenohipófisis y acá se libera lo que es la FSH y la LH, ¿no? Y así va a provocar lo que es la ovulación, ¿no? O sea, por ejemplo, la FSH va a provocar lo que es el reclutamiento, ¿no? La maduración de los folículos, ¿no? La LH va a provocar lo que es la ovulación, ¿no? Bueno, ¿en qué pacientes se va a utilizar el citrato de clomifeno, ¿no? Por ejemplo, el paciente con síndrome de ovario poliquístico, ¿no? En mujeres con oligoovulación, ¿no? Con anovulación, ¿no? Pero va a ser menos eficaz, ¿no? En caso de, por ejemplo, de hipoestrogenismo, ¿no? Por ejemplo, amenorrea hipogonotrófica o en caso, ¿no? De una insuficiencia ovárica, ¿no? Y también se va a utilizar en caso de infertilidad ovulatoria, ¿no? Bueno, el uso y dosificación, bueno, se va a utilizar, ¿no? Lo que es el citrato de clomifeno ¿no? Entre el segundo al quinto día del ciclo menstrual, ¿no? Y la dosis va a ser de 50 miligramos por día durante 5 días, ¿no? Si en caso, o sea, no se logra lo que es la ovulación, se puede aumentar la dosis a 100 miligramos, ¿no? Como dosis máxima a 150 miligramos por día, ¿no? Y si en caso ya se ha logrado lo que es la ovulación, debe mantenerse la dosis, ¿no? Y en 4 a 6 ciclos, ¿no? Bueno, también nos recomiendan los artículos, ¿no? Que debe realizarse relaciones sexuales recomendadas, ¿no? Cada 48 horas, pero esto se realiza ya posteriores a los 5 días, ¿no? Después de haber ingerido lo que es la última dosis, ¿no? Y no debe usarse ya, o sea, más de 12 ciclos, ¿no? Porque tiene riesgo de desarrollar una neoplasia ovárica, ¿no? ¿Y cómo puedo monitorear lo que es acetato de clomifeno, ¿no? Con el LH en orina, ¿no? La ecografía transvaginal, para ver, ¿no? Lo que es, para medir, ¿no? Lo que es, o sea, cómo están los folículos, ¿no? También la progesterona sérica, y si en caso no se ve quistes ováricos, se debe suspender el tratamiento. Bueno, los resultados que se obtuvieron, ¿no? El citrato de clomifeno, que obtuvo una tasa de ovulación, ¿no? Del 73 al 80% y una tasa de embarazo del 30 al 40%, ¿no? Y también provoca abortos espontáneos del 20% y también puede provocar embarazos múltiples, ¿no? De un 7 al 13%, ¿no? Y el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica menor al 1%, ¿no? Bueno, en caso de citrato de clomifeno va a disminuir su eficacia en caso, por ejemplo, si hay un índice de masa corporal elevado, ¿no? Y también si en caso hay resistencia a la insulina, ¿no? Bueno, los efectos adversos, ¿no? Y las consideraciones que se debe tomar en cuenta es que también puede provocar un adelgazamiento endometrial, ¿no? Y también unos cambios, lo que es a nivel del moco cervical. Y también puede provocar, ¿no? Como dije, un riesgo de gestación múltiple, ¿no? Que sería del 7 al 13%, ¿no? Principalmente puede provocar lo que son los gemelos, ¿no? Y la mayoría de los estudios, o sea, no corroboraron, ¿no? Que provoque, por ejemplo, o aumente, ¿no? Las malformaciones congénitas, ni tampoco que afecte lo que es, ¿no? O sea, provoque lo que es el retraso de desarrollo infantil, ¿no? Bueno, en caso del letrozol, ¿no? El letrozol es utilizado para el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Bueno, el citrato de clomifeno, o sea, también se usa, ¿no? Como dije, no usaba para el síndrome de ovario poliquístico, pero no hacía efecto en todas las mujeres, ¿no? Por eso en las investigaciones ya se descubrió lo que es el letrozol, ¿no? Que ahora es utilizado. Este letrozol es un inhibidor de la aromatasa, ¿no? Sabemos que la aromatasa convierte los andrógenos en estrógenos, ¿no? Y ¿qué hace el letrozol? Va a inhibir a esta enzima, ¿no? Bloqueándola, y esto va a reducir la síntesis de estrógenos y lo que va a aumentar lo que es la FSH y la favorece lo que es la ovulación, ¿no? El letrozol también se puede administrar junto con las gonadotrofinas, ¿no? En caso de la hiperestimulación ovárica controlada, ¿no? Bueno, su administración se va a dar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Al tercer o al séptimo día, ¿no? Del ciclo menstrual, lo que va a producir lo que es una ovulación monofolicular, o sea, de un solo folículo, y también reduce lo que es el riesgo de embarazos múltiples.
Bueno, el uso, ¿en qué caso se va utilizando? Lo que es el letrozol, ¿no? Como dije, en caso de síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y también en caso de aumento del número de folículos en mujeres ovulatorias. Y también tenemos que considerar, ¿no? Que es ineficaz, o sea, no tiene buena eficacia en caso, por ejemplo, de amenorreas, ¿no? Hipotalámicas o en caso de insuficiencia ovárica, ¿no? Y también teratogenicidad, ¿no? O sea, siempre ha sido una preocupación, pero no hubo estudios, ¿no? Que confirmen esto, ¿no? Bueno, el letrozol en caso del síndrome de ovario poliquístico, en este caso, como dije, no es el fármaco de elección para inducir lo que es la ovulación. También es más eficaz que el clomifeno y la metformina, ¿no? En tasas de nacidos vivos. Y también, ¿no? O sea, los artículos nos recomiendan, ¿no? O sea, antes de administrar letrozol, el paciente debe controlar su peso, ¿no? Si en caso hay obesidad, ¿no? Y la dosis inicial es de 2,5 miligramos por día, o sea, se debe administrar, ¿no? Al tercer y al séptimo día durante, ¿no? El ciclo menstrual y puede aumentarse de 5 a 7,5, ¿no? Y en algunos casos se requieren, ¿no? Regímenes prolongados, ¿no? De hasta de 10 días, ¿no? Bueno, acá tenemos una comparación, ¿no? Con el citrato de clomifeno, las ventajas del letrozol, ¿no? Que tiene mayor tasa de ovulación en nacidos vivos, no causa efectos antiestrogénicos, ¿no? Como en caso del citrato de clomifeno, ¿no? Bueno, los resultados de estudios, por ejemplo, hubo, ¿no? Que el letrozol es superior al clomifeno, ¿no? En nacidos vivos con un ratio de 1,68. Y acá pues tenemos algo importante, ¿no? Mira, la tasa de ovulación en caso de letrozol representa un 62%, ¿no? En caso de clomifeno, solo va a representar un 48%. Y ahí podemos ver la superioridad, ¿no? Del letrozol ante el clomifeno, ¿no? Bueno, las tasas de aborto y malformaciones van a estar similares en ambos, ¿no? Y los efectos secundarios en caso de clomifeno va a provocar sofocaciones, el letrozol, ¿no? Fatiga, mareos y mareos leves, ¿no? Bueno, también tenemos la metformina, ¿no? La metformina más se utiliza lo que es el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? En caso para mejorar lo que es la regularidad menstrual, ¿no? Y también la ovulación espontánea, ¿no? En caso de los agonistas dopaminérgicos, en este caso va a estar indicado en caso de una anovulación por hiperprolactinemia, ¿no? Y vamos a entender que la bromocriptina y la cabergolina, estos van a reducir lo que es la prolactina y esto van a restaurar lo que es la ovulación, ¿no? Bueno, acá tenemos la terapia con las gonadotrofinas. Bueno, en este caso se va a utilizar, por ejemplo, cuando ya, por ejemplo, en caso de síndrome de ovario poliquístico, ya se utiliza el clomifeno, el letrozol, ¿no? Y no ha habido efecto, no se ha logrado la ovulación, se puede optar por la terapia de gonadotrofinas, ¿no? Su eficacia, bueno, también se puede utilizar en un caso de anovulación por gonadotrófica o en caso de hipopituitarismo, ¿no? Bueno, la tasa de ovulación de la terapia con gonadotrofina va a representar un 70% y va a provocar el embarazo de un 40 al 45% y también tiene un también riesgo de embarazo múltiple y, o sea, mayor en comparación del clomifeno, ¿no? Bueno, si hay un caso de hiperrespuesta, ¿no? Por la terapia de gonadotrofinas, o sea, cuando hay mayor o igual a 3 folículos o cuando es mayor a 15 milímetros, se debe suspender, ¿no? La administración de gonadotrofinas para evitar, ¿no? Las complicaciones, ¿no? Y también, ¿no? Las gonadotrofinas va a ser ineficaz, o sea, va a tener mucho efecto, por ejemplo, en casos de mujeres ya con edad avanzada, ¿no? Que presenten obesidad o que tengan resistencia a la insulina. Eso sería todo mi parte, doctor. Muchas gracias. Muy bien, ¿me escuchan? Ah, sí, doctor, sí se le escucha. Ok, gracias, gracias. Eh, lo que tú dices es cierto. Acuérdese siempre, estamos en la visión general de lo que son los medicamentos inductores de la ovulación y la ovulación. Cada uno tiene un, mecanismo de acción, se individualiza, cada paciente, acuérdese, es dosis respuesta, ¿ya? Entonces, los estudios previos de infertilidad nos van a orientar pa- para realizar o enfocar el mejor tratamiento para cada paciente, ¿ok? Normalmente cuando se trata de clofenfeno o anastrozol, el promedio son 6 ciclos. Si en 6 ciclos no hay respuesta, ya pasamos a la fertilización in vitro de alta complejidad. ¿Ok? Ujú. ¿Seguimos?
Buenas noches, doctor y compañeros. Mi nombre es Lispe Kaya Camila Milagros y voy a continuar con lo que es el tópico de inseminación artificial. Entonces, para comenzar, hay que tener en cuenta que la inseminación artificial es una técnica de reproducción asistida de baja complejidad, como lo mencionaba mi compañero al inicio de la exposición, que consiste, ¿no?, en depositar espermatozoides previamente preparados en laboratorio dentro del tracto reproductor femenino, ¿no? Esto sincronizando con la ovulación para facilitar el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide y lograr la fecundación. Ya. Entonces, entre los objetivos tenemos que lo que se hace es acercar directamente a los espermatozoides al lugar donde ocurre la fecundación, evitando largos recorridos y pérdidas innecesarias, ¿no? También superar barreras como lo que es el moco cervical alterado, que puede volverse espeso o hostil y bloquear el paso del esperma, o en algunos casos también el varón tiene pocos espermatozoides o se mueven lentos, ¿no? Pero no tan grave como para requerir técnicas de alta complejidad. Entonces, con la inseminación se pretende saltar estas barreras. También la capacitación espermática, ¿no? Entonces, antes de inseminar, el semen se procesa en laboratorio para seleccionar los espermatozoides más activos y prepararlos para fecundar. Es como entrenarlos antes de que, bueno, ingresen a la cavidad uterina, ¿no? Y después también tenemos una sincronización, ¿no? Que básicamente se realiza cuando la mujer está en su pico más alto, máximo de fertilidad, justo en el periodo preovulatorio u ovulatorio, ¿no? Y también se hace la selección espermática, ¿no? Se eligen los espermatozoides, digamos, con mejor forma y mejor movimiento, aumentando la probabilidad de que el más competente llegue a lo que es el óvulo, ¿no? Así Entonces, es. para continuar, algunas indicaciones generales, ¿no? Por ejemplo, en infertilidad inexplicada, en factor masculino le da moderado, en trastornos ovulatorios que responden a la inducción, también el factor cervical, ¿no? Cuando hay un moco hostil que impide el avance espermático, una estenosis cervical que dificulta la penetración seminal, también las parejas con disfunción sexual o eyaculación retrógrado o aneyaculación, ¿no? Sí. También el uso de semen de donante que se realiza en otros casos, y mujeres sin pareja masculina, endometriosis mínima o leve, o también es como antes de derivar a técnicas de alta complejidad, ¿no? Es parte de un manejo, digamos, escalonado, ¿no? Para evitar costos y riesgos al inicio, ¿no? Algunas Así es. contraindicaciones es una obstrucción bilateral de trompas de falopio, ¿no? También una endometriosis moderada o severa, ¿no? Por ejemplo, las adherencias, el daño tubárico también reducen lo que es el éxito. Y también aquí ya es preferible la fecundación in vitro, ¿no? Y también tenemos aquí la insuficiencia ovárica, cuando, por ejemplo, hay una reserva ovárica muy baja, hay una pobre respuesta de inducción ovulatoria y también malformaciones uterinas graves, ¿no? Que alteran lo que es la implantación, aumentan pérdidas gestacionales y bueno, también tenemos en caso de patologías uterinas no tratadas, como por ejemplo miomas mucosos grandes, pólipos extensos que disminuyen la tasa de embarazo, también en caso de procesos infecciosos, ¿no? Que hay también riesgo de complicaciones incluso a nivel pélvico también. También tumores hormonodependientes activos, como es el caso que pueden ser perjudiciales, ¿no? En caso de cáncer de endometrio o mama no tratada y en una edad materna avanzada. Y también si hay una contraindicación para embarazo por condiciones médicas graves, ¿no? Y también aquí hay una clasificación. Se clasifica según lo que es el origen del semen y según el sitio anatómico de depósito. Entonces, en lo que tenemos, de que lo que es el origen del semen puede ser homóloga o heteróloga, ¿no? Que el homóloga es que viene el semen de la pareja y el heteróloga de un donante, ¿no? Y también en lo que es el sitio anatómico de depósito, tenemos a nivel intracervical, intravaginal, ¿no? Y también intratubárica. Y bueno, Así el es. tratamiento de la inseminación artificial básicamente se aplica, ¿no? Primero una estimulación ovárica muy importante, como estábamos conversando, una inducción a la ovulación. Esto es cuando, por ejemplo, en un control ecográfico se observa que uno
o dos folículos ováricos tienen, ¿no? Un desarrollo óptimo, 18 milímetros de diámetro, que se contabiliza, ¿no? Y aquí se desencadena la, que es la ovulación. Y aquí lo que se hace es administrar a la paciente lo que es la inyección de la hormona HCG y se programará la inseminación, ¿no? A las 36 horas aproximadamente. Después tenemos la capacitación del semen, que es el proceso, ¿no? De la preparación de la muestra de semen para que ésta esté concentrada en espermatozoides móviles y no contenga otros tipos celulares ni plasma seminal. Después tenemos la inseminación artificial, que es el momento en el momento de la ovulación, ¿no? De la mujer. Se deposita una pequeña muestra de semen, 0,5 milímetros aproximadamente, en el útero de la mujer a través de una cánula. Aquí no se requiere anestesia y se lleva a cabo en una propia consulta, ¿no? Y después se da lo que es el apoyo de la fase lútea, que aquí se administra progesteronas vía oral o vaginal, esto para facilitar la implantación del embrión en el endometrio y también, por tanto, las consecuencias del embarazo, ¿no? Y Así bueno, es. cuando hacer una inseminación artificial, tenemos indicaciones, ¿no? Factor cervical, cuando hay una endometriosis leves, por ejemplo, de grado 1, una imposibilidad de depositar el semen, y también lo que es el factor masculino leve, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, estos casos de alteración de los parámetros seminales, aunque no debe ser muy severa, ya que se requiere en estos casos un mínimo de espermatozoides para poder realizar esta inseminación con probabilidad de éxito. Y también otros que se indican, ¿no? Alteraciones en el ciclo ovulatorio, esterilidad de origen desconocido y que tenga también una probable causa ya a nivel inmunológico, ¿no? Que aquí ya es cuando hay una incompatibilidad entre el aparato reproductor femenino y el esperma, ¿no? Y bueno, también tenemos cuando hacer una inseminación artificial, lo que es ya de donante, ¿no? Cuando hay una ausencia de pareja masculina, un factor masculino severo, una enfermedad genética del padre, y también en casos, por ejemplo, de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, eso sí, tras varios, por ejemplo, lavados seminales, no se puede garantizar que no haya este virus en el semen, es decir, hay un riesgo de infectar también a la pareja, ¿no? Y hay que tener en cuenta, ¿no? Que lo que es la inseminación artificial con semen de donante también es conocida como la heteróloga que estábamos justo mencionando antes, ¿no? Y que viene de un banco de semen, ¿no? Que tiene ya diferentes procesos. Y bueno, aquí un artículo también dice unos criterios mínimos de exclusión de donantes de esperma basados en la historia sexual, social y médico. Así que esto sigue controles rigurosos, ¿no? Para evitar algunas complicaciones y riesgos en la paciente receptora, ¿no? Y también hay parámetros seminales mínimos que son recomendados para donantes de esperma, como lo que incluye el volumen, la motilidad de los espermatozoides, la concentración de espermatozoides, la morfología de los espermatozoides y también una criosupervivencia, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que son los requisitos, básicamente esta inseminación artificial es la primera técnica, ¿no? Reproductiva que es recomendada cuando una pareja no logra el embarazo en un lapso de tiempo de 12 meses, ¿no? De haberlo intentado. Y bueno, aquí hay unos requisitos que hay una muestra libre de infecciones, ¿no? Muy importante. También una permeabilidad tubárica por parte de la mujer, una buena calidad seminal, que se requiere aquí un recuento de espermatozoides móviles por encima de los 3 millones, ¿no? Que deben estar, van a pasar a punta después de una capacitación espermática. Después una edad inferior a 36 años, ¿no? Que no se considera una mujer, añosa, ¿no? Como se dice, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, ¿no? Que no siempre se puede hacer como primera técnica una inseminación artificial. Aquí se necesita lo que es que se cumplen ciertas condiciones. Y si no se reúnen estas condiciones, se aplicaría directamente ya otras técnicas como es la fecundación in vitro, que también van a hablar más adelante. Y lo que son los resultados de probabilidad de embarazo, aquí el éxito de esta inseminación viene determinado por muchos factores, como pueden ser la edad de la mujer, el grosor de su endometrio, la calidad del esperma, el tiempo de esterilidad y la causa de infertilidad, ¿no? Y bueno, también tenemos que va variando mucho según y hay mayor tasa de embarazo en caso de inseminación artificial de donante, ¿no? Como dice ese estudio de aquí. Y también puede presentarse algunos problemas, riesgos y efectos secundarios. Aunque en realidad es menor el número cada vez, ¿no? En la actualidad de estos problemas,
en ocasiones pueden producirse, ¿no? Varias complicaciones como lo que indica lo que aquí, ¿no? Lo que es la hiperestimulación ovárica, ¿no? Que se produce básicamente por una respuesta excesiva a la medicación hormonal. También en un embarazo múltiple, esto debido al desarrollo de varios folículos, ¿no? Que se pueden producir gestaciones de más de un feto, ¿no? Sobre todo en mujeres jóvenes. Y también probabilidad de embarazo ectópico, aunque existe un riesgo en realidad del 4%. Y también un aborto natural, ¿no? Que se produce principalmente en las primeras semanas de gestación y la tasa del 20%. Incluso también mencionan lo que son infecciones y que son muy poco frecuentes en realidad, esto gracias a los protocolos de asepsia y esterilidad que se siguen en la actualidad, ¿no? Y en cuanto a los efectos en sí secundarios del proceso no son graves ni habituales, aunque pueden surgir molestias, ¿no? O malestar debido a la medicación administrada o la introducción de la cánula, ¿no? Que en realidad es indolora. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la exposición. Voy a dar paso a mi compañero. Gracias. Solamente para recargar, gracias Ujú. Camila, la fecundación, tipo de inseminación artificial es de más bajo costo, es de más acceso, ¿no? Entonces, y se debe de realizar de preferencia cumpliendo los requisitos de la pareja, ¿no? Como una opción, ¿no? Para el tratamiento. Obviamente que la indicación sine qua non es que las tropas estén permeables, ¿no? Porque acá no estamos usando óvulos, son óvulos propios de la dama, ¿no? ¿Ya? Pero como tú dices, las complicaciones son de cada paciente, se individualiza cada tratamiento, como siempre, ¿ya? No todas las mujeres o las parejas son iguales y el manejo también es ese de 3 hasta 5 procedimientos, ¿no? Antes de pasar al FIP, ¿no? ¿Seguimos? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, siguiendo con la Buenas noches. exposición, vamos a hablar sobre fecundación in vitro. Quien les habla es el ponente Quispe Molina Anton. Bueno, para hablar sobre fecundación in vitro tenemos que entender qué es fecundación in vitro, ¿no? Mayormente vamos a tener en cuenta que este va a ser una técnica, ¿no? de reproducción asistida, ¿no? En la que la unión del óvulo y espermatozoide va a realizarse fuera del cuerpo de la mujer, ¿no? En un laboratorio. Teniendo en cuenta eso, ¿en qué consiste, ¿no? La fecundación in vitro, ¿no? Mayormente va a consistir en la unión del espermatozoide, ¿no? Del óvulo, como había comentado, siempre se va a realizar en un laboratorio, creando un cigoto, ¿no? Que tras la división celular adquiere un estatus embrionario, ¿no? Siendo transferido al útero, en la que va a ser su madre antes de las 14 días de fecundación, ¿no? Y para eso van a haber fases, ¿no? Antes de llegar a las fases tenemos que ver que van a haber indicaciones, ¿no? Y el objetivo principalmente de esta fecundación in vitro son algunos puntos a indicar, ¿no? Uno de esos puntos mayormente es la obstrucción o ausencia de trompas de falopio, una es la endometrosis o la infertilidad en causas desconocidas, o el fallo de inseminaciones artificiales previas, ¿no? O baja reserva. Claro, o bajas reservas, exactamente, doctor. Entonces, para poder entender cómo es el proceso de la fecundación in vitro, vamos a ver la primera fase, ¿no? Que es la fase de estimulación ovárica controlada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la primera fase, no? Mayormente va a ser inducir el desarrollo de múltiples folículos ováricos, ¿no? Para obtener varios óvulos, ¿no? Que es lo que se va a querer. Este procedimiento mayormente se va a administrar con anatropinas al paciente exógenas, que va a ser la FSH y la LH, durante aproximadamente entre 8 a 14 días, ¿no? Esto se va a controlar con ecografías transvaginales y también con laboratorio, con el estradol, ¿no? Para medir el crecimiento folicular. También tenemos que tener en cuenta que cuando los folículos alcancen un tamaño aproximadamente de 18 a 20 milímetros, se administra hormona HCG, ¿no? O antagonista de gonadotropina, ¿no? Que esto va a conllevar a poder inducir la maduración final del ovocito, ¿no? Pero así como cualquier fase, también van a haber algunos riesgos, ¿no? Y esto uno de los riesgos puede conllevar también a que se pueda dar el síndrome de hipermensuración ovárica, ¿no? Así es. Bueno, de eso también vamos a tener en cuenta también la fase de inducción de la ovulación, ¿no?
En este caso, mayormente el objetivo es obtener los óvulos maduros, ¿no? Del ovario. Esto se va a realizar dentro de las 36 horas después de la inyección del HCG, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que bajo la sedación y guía ecográfica transvaginal se aspira el líquido folicular de cada folículo, ¿no? Como vemos en la imagen derecha, que tenemos acá una representación. Entonces, ahí es donde los ovocitos se reconocen y se colocan en un medio especial, ¿no? De cultivo en un laboratorio, ¿no? Todo esto, como había comentado, se hace en el laboratorio. En la fase de punción folicular, aquí mayormente el objetivo de esta fase es seleccionar todos los espermatozoides más móviles y morfológicamente normales, ¿no? Y el procedimiento es el siguiente, ¿no? Como visualizamos en esta imagen, es que el varón entrega una muestra de semen por masturbación. Se No, tiene que hacer en un laboratorio. la foto es de aspiración la folicular, ¿ah? No, ¿O no, me sí, sí, equivoco? claro, los pasos, ¿no? Para comenzar, ¿no? Y Ya. bueno, acompañado a eso, bueno, pues se procesa con el laboratorio por métodos de gradiente de densidad y para eliminar plasma seminal, ¿no? Y se obtiene una fracción rica en espermatozoides móviles, ¿no? Aquí donde, como visualizamos, es la extracción de folículos, ¿no? Como se visualiza con este equipo. Y es mayormente por guía ecográfica, ¿no? Exacto. El En la proceso de fase 4, fertilización, un ratito, el proceso no, de fertilización in vitro, ya en el laboratorio, lo que se consigue o se espera es que los embriones lleguen a blastocitos para poderlos implantar recién en la cavidad uterina, ¿no? ¿Sí? claro, doctor, exacto. Ese es el objetivo. Entonces, bueno, en la fase 4, la fecundación in vitro, en el laboratorio mayormente, acá el objetivo en esta fase va a ser lograr la unión del espermatozoide con el ovocito, ¿no? Esto, existen dos métodos principales, ¿no? Uno va a ser el FIC clásica, que mayormente va a ser la colocación de óvulos y espermatozoides juntos en una placa de medio de cultivo, como visualizamos en esta imagen acá, donde estoy señalando, y la fecundación ocurre de forma espontánea, ¿no? Como en la naturaleza, pero en el laboratorio, como aparece aquí. Y la otra es la inyección intrasplasmática, ¿no? De espermatozoides, ¿no? En este caso, no hay una imagen referencial, pero se selecciona el espermatozoide y se inyecta directamente en el citoplasma del óvulo con micromanipulación, ¿no? Bueno, aquí mayormente se usa sobre todo en casos de factores masculinos severos, ¿no? O fallos previos de fecundación. Así es. Y en la fase 5, mayormente, que va a ser la fase de fecundación, de cultivo y desarrollo de embrionario, aquí mayormente el objetivo y ya es permitir el desarrollo inicial del embrión, ¿no? Antes de transferir al útero de nuevo. Y bueno, el procedimiento es lo siguiente, ¿no? Aquí en esta fase va a ser que los embriones se cultivan en incubadoras con condiciones controladas, ¿no? Ya sea Así es. temperaturas, el CO2, el pH mismo. Y bueno, pues se observa durante 3 a 5 días, que dice la literatura. Y bueno, en el día de 2 a 3 días, los embriones en etapa de 4 a 8 células, como visualiza acá en la imagen, eh, vamos a evidenciar el aumento, ¿no? Y bueno, en el día 5, donde conlleva, como comentaba el doctor, a formarse los blastocitos, ¿no? Esta fase va a ser óptima para la transferencia, ¿no? Así Y es. vamos a tener que evaluar la calidad embrionaria, ¿no? Según su morfología y la tasa de división, ¿no? Entonces, el objetivo hasta esta fase es conllevar a que se llegue a formar el blastocito, ¿no? En la etapa 6, Antiguamente se transferían en el tercer día, pero se veía que el éxito no era muy bueno y obviamente la tasa de fecundidad era bajísima, ¿no? En cambio, comenzaron a haber estudios y se vio mejor que en el quinto día, ya en blastos había mejor respuesta, había mayor resistencia del embrión y una mejor implantación. Ujú. ¿Seguimos? claro. Ya, y bueno, en la fase 6, la que es la transferencia embrionaria, en esta fase tenemos que tener en cuenta que el objetivo va a ser depositar el embrión en el útero materno, ¿no? Aquí mayormente el procedimiento va a ser el siguiente. Se va a realizar entre el día 5 y 6 post fecundación con una cánula delgada, ¿no? Ecográficamente transabdominal, que se introduce en el embrión en la cavidad uterina, ¿no? Esto mayormente es indolora y ambulatoria, ¿no? No necesita hacer estas operaciones. Mayormente el número de embriones transferidos va a ser entre 1
o 2, ¿no? Dependiendo de la edad, ¿no? La calidad embrionaria. En, Y en este momento, actualmente es 1-2 para evitar el número de embarazos múltiples. ¿Ya? exacto. Y bueno, y la fase lútea y prueba de embarazo, mayormente aquí, último, mayormente el objetivo es favorecer, ¿no? La implantación y el mantenimiento del embarazo inicial, ¿no? Con que conlleva desde el proceso, desde las fases, para que se administre progesterona vaginal o intramuscular durante 12 a 14 días, ¿no? Y también acompañado de eso se hace una prueba de beta-HCG, ya sea cualitativa o cuantitativa, o de orina, o ya sea en sangre también, a los 14 días, ¿no? De la transferencia para confirmar el embarazo, ¿no? Es ahí cuando recién se puede confirmar que la paciente está gestando, ¿no? Así es. Eh, bueno, el artículo que he sacado esta información es de Buenos Aires y donde indica que los resultados de probabilidad del éxito de la fecundación in vitro mayormente también es referencial a la edad, ¿no? Vemos en este cuadro estadístico del artículo donde la probabilidad de éxito mayormente va a ser mucho, va a depender mucho de la edad, ¿no? Casi un 40% menores de 35 años es casi el 40%, acompañados de pacientes que tengan mayor a 40, casi la tasa es de 10 a 13%, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que siempre para la fecundación in vitro va a corresponder muchos factores, ¿no? Entre ellos es que sea el paciente donador, la madre que tenga una edad correspondiente y no pase la edad indicada. Todos esos son puntos para poder tener un exitoso, digamos, proceso de fecundación in vitro, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte, doctor. Claro, retrocede tu última diapo. Y lo que dice, por ejemplo, Anthony, es cierto. Lamentablemente, las técnicas de reproducción asistida son caras. O sea, es el último paso antes de baja complejidad. Más o menos cada ciclo o cada tratamiento son promedio de $4,000, $5,000, todo el esquema, ¿no? Entonces, la edad es un factor importante, importantísimo, porque acuérdense que la dama es la que produce los óvulos y a mayor edad la calidad ovocitaria va disminuyendo. Entonces, el grado de fecundidad, el grado de malformación aumenta, ¿no? Y aparte de que ya los úteros no tienen buena irrigación, son fibrosos, si son adenomióticos peor, ¿no? Entonces va bajando el éxito de este tratamiento, ¿no? Entonces, hay que valorar también la ovodonación, ¿sí? Como una opción para mejorar el éxito de este tratamiento, ¿ok? ¿Seguimos? Muy bien, Antonio. Ya, gracias, doctor. En el tratamiento de infertilidad no conocemos todo, no somos dioses. Tratamos de ayudar a la paciente para que logre el embarazo anhelado y un bebé en casa, a la pareja sobre todo. Pero no nos falta conocer bastantes, ¿no? A veces una paciente va girando por varios colegas y, y a veces de mucho renombre y a veces falla y con el cuarto, quinto, logra el embarazo. No se sabe cómo, qué pasó, qué sucedió. Yo he visto casos hasta con embarazo espontáneo, sin tratamiento, salen embarazadas después de haber pasado por N procesos de tratamiento, ¿no? ¿Seguimos?
Buenas noches, doctor. Bien, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre la ICSI, que bueno, significa una microinyección espermática intracitoplasmática, que bueno, esta técnica de hecho va a formar parte del tratamiento justamente de la fertilización asistida y ha cambiado pues la vida de miles de parejas, ¿no? Con problemas en este caso de fertilidad y especialmente también causando lo que es la causa que se puede encontrar en este caso en el óvulo. Así es. Ujú. Ahora, bien, vamos a hablar acerca de qué es la ICSI, que bueno, esta es una variante de la fecundación in vitro, que justamente ahí te habló mi compañero también, ¿no? En lugar, en este caso, de esperar que el espermatozoide fecunde el óvulo por sí solo, en este caso se va a inyectar directamente el espermatozoide dentro del óvulo, ¿no? Esto va a ser utilizando una microaguja o un microscopio especial. Y pues en otras palabras se puede en ese caso tratar una fecundación asistida a nivel microscópico, en este caso donde el embriólogo va a participar directamente en el proceso de la unión entre el óvulo y el espermatozoide, ¿no? Y bueno, esto va a permitir también lograr lo que es la fecundación incluso en casos ya de una infertilidad severa. Como podemos ver acá en la imagen, el proceso pues, se realiza dentro de un laboratorio ya especializado y bueno, también gracias a esta técnica, que esta técnica está desde los años 90, ya muchas parejas han podido conseguir un embarazo exitoso, ¿no? Sobre todo corrigiendo el factor masculino, ¿no? Ujú. Bien, ahora vamos a ver sobre la diferencia la que hay entre una fecundación in vitro convencional, ¿no? La diferencia es que en la fecundación in vitro convencional, el óvulo y los espermatozoides se colocan juntos en una placa de cultivo y se espera que uno de ellos logre entrar al óvulo de forma natural, ¿no? A comparación de la ISCI, que bueno, Ixi, en este caso, ajá, ICSI, que en ese caso, el embriólogo ya acá elige el espermatozoide, por así decirlo, más sano y lo inyecta directamente en el interior del óvulo, ¿no? Y bueno, esto hace que el procedimiento sea mucho más preciso, o sea, más controlado y tenga pues mejores resultados, ¿no? Sobre todo en casos de, como ya lo dije, de infertilidad masculina. Ahora, esto es importante también porque la ICSI pues no se necesita una gran cantidad de espermatozoides, ¿no? Sino basta así con es. unos pocos para que haya una buena calidad. Bien, ahora vamos a pasar sobre cuándo está indicada esta técnica, ¿no? La ICSI, bueno, se recomienda principalmente en casos de infertilidad masculina, por ejemplo, cuando el hombre en ese caso tiene muy pocos espermatozoides o de baja movilidad, ¿no? O cuando los espermatozoides también tienen formas anormales, ¿no? O cuando se realiza también en este caso una FIP convencional sin un éxito previo, se podría realizar esta técnica. O cuando, bueno, se requiere usar espermatozoides ya obtenidos quirúrgicamente del testículo o del epididio, ¿no? También se pueden usar cuando hay anticuerpos antiespermatozoides o cuando incluso en este caso la mujer ya tiene un número limitado de óvulos y ya con esta técnica se busca asegurar lo que es la fecundación. Así es. Y bueno, esta técnica también se reserva para casos de la probabilidad masculina natural e incluso son muy bajas en este caso, ¿no? Y bueno, para el tratamiento vamos a separarlo por pasos. Van a tener varias etapas que van a ser muy controladas. Primero, tenemos que la mujer recibe medicamentos hormonales para estimular en este caso los ovarios y también lograr que se formen varios óvulos maduros, ¿no? Luego vamos a ver que se va a realizar una punción folicular, que ya va a ser un procedimiento ambulatorio, donde acá se van a extraer los óvulos con una aguja fina guiada por una ecografía y mientras tanto, acá ya se va a obtener lo que es la muestra de esperma del hombre. Ahora, puede ocurrir si es caso no eyacula el hombre, se podría realizar pues una pequeña cirugía, ¿no? Para obtener en ese caso directamente los espermatozoides del testículo, ¿no? Ahora, como pueden ver, hasta este punto el objetivo, bueno, es obtener lo que es los gametos, ¿no? Es decir, los óvulos y los espermatozoides. Ahora vamos a ver lo que encontramos o lo que ocurre en este caso en el laboratorio, ¿no? Con este material. En el laboratorio, el embriólogo ya selecciona lo que es el espermatozoide que se observa más sano y con mejor movilidad, ¿no? Con la ayuda de una micromanipuladora o una microaguja, lo inyecta directamente dentro del óvulo.
Luego, bueno, acá los óvulos fecundados se van a observar al microscopio para poder confirmar lo que es la fecundación, que la fecundación ocurra correctamente en este caso, ¿no? Y esos óvulos ya fecundados, bueno, se mantienen en cultivo por unos días hasta que se formen los embriones, ¿no? Y ya finalmente, bueno, los embriones con mejor calidad se seleccionan y se transfieren al útero de la paciente. Todo esto va a ser esperando que se implanten y también pues se inicie en este caso el embarazo, ¿no? Bueno, más que todo esto es importante porque cada paso ya requiere de precisión y también de un control de laboratorio, ¿no? Lo que Mm, podría explicar también el alto costo que tiene esta técnica y la alta tasa también de éxito del procedimiento que se puede realizar. así es. Más que Ujú. todo porque acá el manejo es masculino, ¿no? Inclusive Sí. hay que hacer biopsia testicular en algunos casos para poder tener buena muestra y hacer el tratamiento, ¿no? Ujú. Sí, ujú. Sí, doctor. Bueno, este procedimiento sí es delicado, ¿no? Pero también es eficaz. Y para ello, bueno, va a haber algunas técnicas también complementarias que en algunos casos se puede aplicar para poder mejorar lo que es la probabilidad de éxito, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá lo que es la asistencia en la eclosión, donde se abre ligeramente la capa externa del embrión para poder ayudar a que se implanten mejor. O también en este caso, bueno, el diagnóstico genético preimplantación, ¿no? Donde acá permite identificar embriones libres de alteraciones genéticas antes de transferirlos, ¿no? O también puede ser mediante la criopreservación, que ya permite congelar en este caso los embriones sobrantes para poder usarlos ya más adelante, ¿no? Sin repetir ya todo el proceso. Y bueno, estas técnicas aumentan las tasas también de éxito, ¿no? Y Así permiten es. también planificar mejor el tratamiento. Pero para ello O- también existen posibles riesgos, ¿no? En la ICSI son parecidas los riesgos a la fecundación en in vitro tradicional, que pueden presentarse como efectos secundarios ya hormonales, ¿no? Como embarazos múltiples, pueden presentarse un aborto natural o una hiperestimulación ovárica, ¿no? O en casos ya muy raros, o en ocasiones también se pueden presentar alteraciones genéticas leves, que ya van a estar relacionadas con el espermatozoide utilizado, ¿no? Pero aparte de ello, la gran mayoría de los bebés nacidos por ICSI son completamente sanos, ¿no? Y la tasa de éxito también son muy altas. Bueno, es importante también porque demuestra, bueno, una técnica ya segura, efectiva, ¿no? Y cada vez más perfeccionada. Bueno, eso sería todo por mi parte, doctor. claro, acuérdense Para- siempre que ahora en lo que es terapia de reproducción asistida, sobre todo alta complejidad, mujeres añosas o con donante masculino, femenino, siempre se pide de reglamento, ¿no? Este estudio genético y plantatorio, porque a veces hay sorpresas. Acuérdense de que básicamente usamos como donantes personas jóvenes que aparentemente por antecedente familiar, historia personal, no son problemas, son sanos, entre comillas, ¿no? Pero acuérdense que también que en la población general puede haber trastornos genéticos, ¿no? Entonces, ya ha habido casos de pacientes que antiguamente no era tan la exigencia de hacerse el estudio genético preimplantado, porque es un costo aparte, ya, y ha habido sorpresas, inclusive ha habido hasta juicios. Entonces hay que tener mucho cuidado y actualmente a las pacientes se les pide, ¿no? O si no, una carta notarial firmado, sellado, que no aceptan para evitar posibles procesos judiciales. ¿Ok? ¿Seguimos? Ahí está. Escuchamos.
Nicole, puedes empezar. Aló, sí. Buenas, doctor, buenas noches, ¿se me escucha? Disculpe, Sí, ¿se me escucha? sí, sí. Sí. Ya, sí, ya. Sí, doctor, disculpe. Bueno, ya continuando y finalizando y con la última parte en esta, buenas noches, mi nombre es Nicole. En este caso vamos a explicarles sobre el estudio genético preimplantatorio, también conocido como PGT, ¿no? En este caso esta técnica forma parte de los procedimientos de alta complejidad, ¿no? Dentro de la reproducción asistida. ¿Mm? Siguiente, por favor. En esta parte, como definición, tenemos que es un procedimiento que se realiza antes de transferir el embrión al útero, ¿no? Con el fin de analizar su material genético, ¿no? En este caso, em, es, hay que tenerlo en cuenta que es antes de transferir el embrión al útero, ¿no? Siguiente, por favor. Su objetivo prácticamente es detectar alteraciones cromosómicas o enfermedades, en este caso hereditarias, para seleccionar los embriones sanos y de este aumentar las probabilidades de éxito en el embarazo, ¿no? Siguiente. Como procedimiento de este estudio genético preimplantatorio, se trata de que se realiza durante un tratamiento de fertilización in vitro, como ya se ha ido hablando, mis compañeros. En este caso, primero se estimula lo que es la ovulación de la mujer para obtener varios óvulos que luego se extraen estos y se fecundan en el laboratorio, ¿no? Bueno, con los espermatozoides en este caso, formando así varios embriones. Ya a partir del quinto o sexto del desarrollo, ya cuando los embriones llegan al estadio de blastocito, se toma lo que es una pequeña muestra de las células del trofoctodermo, que es la parte en la que formaba la placenta, ¿no? Este material se analiza en el laboratorio mediante técnicas genéticas, como es la hibridación fluorescente in situ, el FISH, o el PCR o la secuenciación de nueva generación NGC, ¿no? Que ya más adelante también lo voy a estar comentando, prácticamente para detectar lo que son alteraciones ya mencionadas cromosómicas o mutaciones específicas según el tipo de PGT, ¿no? Entonces, mientras se va a realizar ese análisis, los embriones se congelan, luego se seleccionan los embriones que tienen un resultado genético normal o también libre de la alteración estudiada y uno de ellos se transfiere al útero para, en este caso, intentar el embarazo, ¿no? Siguiente. Como ya le había mencionado, hay tipos de PGT. Existen lo que son los tres tipos principales de estudios genéticos preimplantatorios. Tenemos como primero el PGT, en este caso el A, ¿no? Que se refiere a lo que es los aneuploidías, ¿no? En esta parte son prácticamente alteraciones en el número de cromosomas aneuploidías, como estamos hablando de trisomías o monosomías, ¿no? Ejemplo, el síndrome de Down, que es la trisomía 21, el Turner, que es la monosomía X, y el síndrome de Edward, que en este caso viene a ser la trisomía 18, ¿no? En esta parte su objetivo es seleccionar lo que son los embriones con el número de cromosómico normal para mejorar las tasas de implantación y disminuir lo que es el riesgo de aborto o también enfermedades genéticas, ¿no? ¿En qué casos se utiliza esto? Bueno, en mujeres de edad avanzada, mayores de 38 años, abortos recurrentes o algún fallo repetido de implantación, ¿no? Eh, Acá mucho se pregunta por qué el aumento, en este caso, del riesgo de aneuploidías con la edad, ¿no? En este caso se debe porque los ovocitos, en este caso, envejecen y presentan lo que son, pues, ¿no? Más errores en la división meiótica, lo que puede generar de esto embriones con cromosomas de más o de menos, ¿no? Así es. Luego, en segundo, tenemos lo que es el PGTM, que viene a ser la preimplantación, en este caso genética, que es el test for dice, que viene a ser monogenéticas, ¿no? En este caso, ¿qué va a detectar? Son mutaciones específicas con un gen responsable de una enfermedad hereditaria, ¿no? Por eso es que es M, ¿no? De monogénica. En este caso tenemos la fibrosis quística, anemia falciforme o la enfermedad también de Huntington, ¿no?
El objetivo de este es evitar lo que es la transmisión de una enfermedad genética conocida en una familia, ¿no? Y en qué caso se puede utilizar esto cuando uno o ambos padres, en este caso, son portadores o afectados por una enfermedad genética concreta, ¿no? En este caso, el requisito previo que se necesita para hacer un PGT-M es conocer exactamente qué gen o mutación se busca, ¿no? Es por eso que antes se realiza lo que es un estudio genético a los padres, ¿no? Ambos a la mamá como al papá. En tercero y por último tenemos el PGT-CR, que es la implantación genética, ¿no? Estructural, llamada reordenamientos estructurales, ¿no? En este caso va a detectar lo que son anomalías estructurales en los cromosomas, ya sean como las translocaciones, inversiones o de lesiones, ¿no? En este caso que no cambian el número total de cromosomas, pero sí su estructura va a cambiar, ¿ya? Como objetivo en esto es evitar que los embriones, como en este caso que tenga algún desbalance cromosómico, podrían causar lo que son abortos o enfermedades, ¿no? Se va a utilizar en este caso en parejas donde uno de los padres tiene una translocación o un reordenamiento cromosómico, ¿no? Y aquí, si bien es cierto, hay una, bueno, es lo que muchos, algunos se preguntan es cuál es la diferencia entre el PGTA, que es el aneuploides, con el PGT, el CR, ¿no? Con el ordenamiento estructural, si tiene algo similar. Es que el PGTA va a detectar lo que son alteraciones en el número de cromosomas, más o menos cromosomas, es lo que se indica, mientras que el PGT-CR va a identificar cambios en la estructura de estos cromosomas, ¿no? Más no las alteraciones en el número. Siguiente, por favor. Ya. Con las principales, en este caso pasamos ya a las indicaciones principales del PGT, es que en ese estudio genético preimplantatorio o PGT se va a realizar lo que es principalmente en los casos donde hay un riesgo de transmitir enfermedades hereditarias, ya sea como alteraciones genéticas o cromosómicas conocidas en uno o en ambos padres, como ya se ha ido mencionando. También está indicado cuando la mujer tiene más de 38 años, ya que con la edad aumenta las probabilidades de anomalías cromosómicas en los óvulos. Otra indicación importante son los abortos espontáneos recurrentes, donde el PGT ayuda a identificar embriones genéticamente normales y mejorar las posibilidades de lograr un embarazo viable, ¿no? Es lo que se busca. En cuarto lugar, se aplica en casos de fallo repetido de implantación. En este caso, quiere decir que cuando los embriones no logran adherirse o pegarse al endometrio, a pesar de las transferencias previas, ¿no? Y finalmente, se utiliza cuando ya hay alteraciones genéticas en el esperma, ¿no? Para seleccionar lo que son embriones sanos y evitar lo que es transmisión de estas anomalías, ¿no? En resumen, en indicaciones principales, se busca optimizar lo que son, en este caso, la tasa de éxito en los tratamientos, ya sea de fertilidad, y garantizar que estos embriones transferidos sean genéticamente saludables, ¿no? Es lo principalmente que se busca en este tratamiento. Siguiente. Ese es el objetivo. Básicamente, ese Sí. es el objetivo, ¿no? O sea, acuérdate que son técnicas caras. Sí, Entonces, sí, a nadie le gustaría tener un bebé con alteraciones, ¿no? Ujú. ¿Seguimos? Sí, doctor. Bueno, ya si bien esto lo he ido mencionando poco a poco en cada diapositiva, pero en esta parte de técnicas utilizadas, primero se realiza lo que es en el PGT, una biopsia embrionaria en la fase del blastocito, ¿no? Extrayendo ya algunas células del trofeodermo, como ya lo he ido mencionando, en este caso, que viene a ser la capa, ¿no? De células que rodea el blastocito y se van a implantar para poder dar lugar a la placenta y en este caso a las membranas ovulares, ¿no? Su función principal en este caso es nutrir el embrión, ya que se va a comunicar con el endometrio materno y así obtener lo que son nutrientes necesarios para este desarrollo, ¿no? Embrionario temprano. Entonces, tenemos lo que es el ADN obtenido, donde se analiza mediante diferentes técnicas moleculares. Tenemos el PCR, que se usa para identificar mutaciones genéticas puntuales. Tenemos el CGH-Array, que permite detectar lo que son pérdidas o duplicaciones en los cromosomas. Y finalmente tenemos la secuenciación, que lo mencioné anteriormente, de nueva generación, se llama así, o NGC, que es la más moderna, precisa, capaz de analizar todos los cromosomas del embrión con
detalle así, o sea, con un gran detalle, ¿no? Específicamente. Siguiente. Como le Y bueno, dicen en esta... los, Ujú. los infectólogos le corren con una secuencia para detectar, creo, ahorita ya están casi en 300, casi 300 entonces, enfermedades estructurales y genéticas, ¿no? Mm, Ya va aumentando. Y cada estudio detecta más, tiene posibilidad de detectar más defectos. más defectos, más enfermedades. Ah, claro. Así es. Ya. Continuando con la discusión, bueno, ya tenemos en esta parte ya beneficios y limitaciones. Si bien es cierto, entre los principales beneficios del PGT están en el aumento de la tasa de embarazo clínico, ¿no? Reducir lo que es el riesgo de abortos espontáneos, es lo que se busca, y la posibilidad, en este caso principal, de evitar lo que son enfermedades hereditarias graves, ¿no? Y como desventaja, ¿no? Si se puede decir, hay ciertas limitaciones. En este caso, como ya usted lo ha ido mencionando, es el alto costo, ¿no? Oscila entre 4.000 a 10.000 dólares, incluso más o menos por ahí, pero no, Sí, es el costo sí es alto, doctor, ¿no? La sí. otra desventaja sería el riesgo de dañar el embrión durante la biopsia, ¿no? Y también hay que tener presente que no todas las mutaciones pueden detectarse, pero sí cada año y cada estudio hay avanzando para aumentar y el tema es buscar, ¿no? Más enfermedades. Ujú. Así es. Ese es Eh, el ujú. beneficio, ¿no? Ujú. Sí, Sí, sigue sí, nomás. bueno. Y bueno, ya como conclusión del tema, es que el estudio genético preimplantatorio, si bien es cierto, es una herramienta fundamental, ¿no? En la medicina reproductiva moderna, y ya que permite lo que es lograr embarazos más seguros y saludables, ¿no? Si bien es cierto, se ha ido mencionando varios temas, varios análisis y varias técnicas, este punto no busca provocar lo que es la ovulación y la fecundación, porque muchos se equivocan, como los demás puntos que se han ido tocando, sino que evalúa la calidad, en este caso genética del embrión, antes de colocarlo en el útero, ¿no? Es decir, que mientras los otros puntos que se han ido tocando se centran en cómo lograr la fecundación, en este caso es cómo asegurar que el embrión implantado ya sea genéticamente sano y, como se ha ido mencionando, que sea viable, ¿no? En esta última etapa del proceso, en este caso viene a ser una reproducción asistida, donde se decide prácticamente qué embrión se va a transferir, ¿no? Y bueno, si bien esto va a aportar un componente preventivo y de seguridad genética, ¿no? Ayudando así evitar, ya ha sido mencionando varios temas también, abortos y enfermedades hereditarias, que es lo principal. Siguiente. Así es. Sí, todo, Acuérdense doctor. siempre que nosotros estamos abocados, o los que hacen infertilidad, sobre todo, a entregar un bebé sano, en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, cada día van mejorándose las técnicas. Eh, lo que hemos hablado último es para la parte de alta complejidad, porque en baja complejidad básicamente no se hacen en estos estudios, solamente puede hacerse estudio genético. Acuérdese que el óvulo no se toca para nada. No. Lo que se capacita es en todo caso el espermatozoide. Entonces ahí se evalúa el estudio genético familiar, o sea, de la pareja, ¿no? No así en los estudios de alta complejidad, ¿no? Que ahí sí tenemos la opción de tener este recurso, ¿no? Y obviamente que eso encarece un poco, ¿ves? A medida que vamos nosotros requiriendo, ¿no? Por ejemplo, óvulos donados, esperma donado, un estudio preimplantatorio, o una biopsia testicular, una, ¿cómo se llama? Un PGT, ¿no? Eso aumenta el costo del tratamiento por, ci- por ciclo de estimulación. ¿Ya? Entonces ahí lo que dice la doctora, de 4.000 a 10.000 dólares, sería una ventana por cada ciclo de tratamiento. ¿Ok?
Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Moraleja, chicas, antes de los 36, ya cásense, chiquitos, tienen todo lo que falta. Acuérdense que por el efecto de desarrollo profesional de muchas mujeres, estas postergan su maternidad. Y lamentablemente el tiempo y la edad biológica juegan un papel bastante importante, ¿no? Entonces es lo que se está viendo ahora, ¿no? Chicas profesionales, 34, 35, como 36, ¿no? Inclusive están congelando los óvulos, ¿no? Porque no consiguen pareja. Entonces se hace un poquito más difícil, ¿no? Lograr un embarazo, ¿no? Como corolario, ¿no? Está bien la presentación, los felicito, chicos. Claro, conciso. Para ustedes, no van a ser ginecólogos, no son infectólogos, pero ya tienen una idea general de lo que es la parte del manejo de infertilidad, ¿no? ¿Algún otro comentario? Ya sé que están cansados. Listo, entonces, gracias por su atención. Ya, que tengan buenas noches. Más bien, me mandan el PowerPoint de las presentaciones para la nota, ¿ya? ¿Ok? Ya, doctor. Al WhatsApp. Si no, le piden a la coordinadora del seminario para que me lo mande, ¿ya? ¿Ok? Ya, Está doctor. bien, Sí, doctor. Muy bien. Buenas noches, chicos. Gracias, doctor. Descansen. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas buenas noches. noches.